La historia de México en los mundiales está plagada de decepciones, pero también de momentos increíbles, de capítulos que no vamos a olvidar nunca. Y eso es lo que quiero invitarles a revivir. Los 10 mejores momentos de la historia de México en las Copas del Mundo, en espera de que Qatar 2022 nos traiga por lo menos uno parecido. México venía de ganarle a Irlanda en el Mundial de Estados Unidos 94. Ay, perdón por el spoiler. Bueno, espérense al puesto número 4 y ya hablaremos de eso. Mientras tanto, Italia había perdido primero contra Irlanda en el primer partido y después le había ganado a Noruega en el segundo. O sea, justo al revés que México. De manera que todos los equipos del grupo llegaban al último encuentro con 3 puntos, lo que convertía el Italia contra México en un ganar o morir. O bueno, un empatar o morir. De todos modos, tratar de vencer a Italia en esas circunstancias en que ellos también necesitaban ganar para avanzar a octavos de final era una causa perdida. De hecho, México perdía 1-0 y estaba eliminado cuando al minuto 15 del segundo tiempo Carlos Hermosillo se la dio a Marcelino, que llegaba de frente. Este se quitó de encima la barrida de Giuseppe Signori y después lanzó una ráfaga inalcanzable al ángulo inferior izquierdo de la portería italiana. No se dejan engañar por los píxeles o por la baja definición de los monitores de esos tiempos, a los que los primitivos de aquella época llamábamos televisión. Fue un golazo, un golazazazo, el mejor golazo que habíamos visto en nuestras vidas, o por lo menos el que más nos emocionó a una generación entera. México empató ese partido y con ello consiguió avanzar a octavos de final por primera vez en un mundial del que no fuera organizador. Y por si fuera poco, lo hizo en primer lugar de un grupo que tras el sorteo se veía imposible por incluir a 3 equipos europeos que hicieron temblar a los comentaristas de la época, pero no a Marcelino Bernal. La selección llegó al Mundial de Francia 98 dando pena, como siempre. No, corrijo, dando más pena que nunca. Tras perder por goleada en los partidos de preparación a unos días del Mundial ante Noruega y el Wolfsburgo de segunda división alemana. La victoria contra Corea del Sur al arranque del Mundial fue sorprendente, enmarcada por un par de cuauhtemiñas casi tan inolvidables como aquel momento contra Bélgica que todos recuerdan, incluso quienes aún no habían nacido. En ese partido México había vuelto a las andadas, o eso parecía. Perdía 2-0 y tras la expulsión de Pavel Pardo tenía que remontar con un hombre menos. México anotó el 2-1 con penal de García Aspe y al minuto 62, Cabrito Arellano conduce, cambia de juego a Ramón Ramírez, que lleva el balón hasta la línea de fondo, y ahí se paró el tiempo para admirar a la joroba voladora vestida de blanco, lanzarse en una media tijera invertida e impactar el balón con la parte externa del pie izquierdo. La leyenda, que todavía no era leyenda, pero que necesitaba solo un gol como ese para alcanzar semejante estatus, lograba el empate y con ello encarrilar a México a octavos de final en tiempos cuando esto no era costumbre, sino más bien una hazaña. Es el único gol que Cuauhtémoc Blanco metió en los mundiales, aparte de 2 penales. Esa semana de junio de 1998 pusimos a prueba nuestros corazones, que rompieron el límite recomendado de taquicardias, porque 5 días después de lo de Bélgica, al último minuto del México contra Países Bajos, Luis Hernández hizo su aparición estelar. Luego de haber salido mítico campeón goleador de la Copa América del año anterior y de anotarle 2 goles a Corea en el primer partido, los pocos pobladores del mundo que aún no conocían a Luis Hernández lo descubrieron cuando el pelos de muñeca emergió entre las piernas del defensa más caro de la historia, Jaap Stam, para acto seguido vacunar a Edwin van der Sar. A diferencia de Estados Unidos 94, a partir de Francia 98, no había lugar para los mejores terceros de cada grupo. O acababas entre los 2 primeros o quedabas fuera. Y a solo 15 minutos de arrancado el partido trascendental, México estaba perdiendo otra vez 2-0 contra una de las grandes favoritas para ganar ese mundial. Al mismo tiempo, Bélgica, como era de esperarse, ya le estaba ganando a Corea, por lo que el Tri estaba más que eliminado. Y así siguió como bola de trapo a merced de los neerlandeses hasta el minuto 75, cuando aún necesitaba meter 2 goles para alcanzar los octavos de final. Y los metió. Primero Ricardo Peláez y después, al minuto 94, en un desesperado pelotazo, emergería Luis Hernández para convertirse en el primer y 25 años después, todavía
único jugador mexicano que ha metido un mínimo de 3 goles en un mismo mundial. Para entonces, Corea ya le había empatado a Bélgica, así que técnicamente ese gol no sirvió para nada. Pero ¿a quién le importa? México no iba a ir al Mundial de Brasil 2014, pero 2 milagrosos goles en la portería panameña, uno agónico de Raúl Jiménez en el Estadio Azteca y semanas después otro del norteamericano Graham Zusi en Panamá, salvaron de milagro al Tri y gracias a ello México llegó al Mundial para ganarle a Camerún, sacarle un empate a Brasil y jugársela a todo o nada contra Croacia en el tercer y definitivo partido. México necesitaba empatar contra la selección de Rakitic, Modric, Mandzukic, Kovacic y Perisic. Luka Modric, en conferencia de prensa el día anterior, había sentenciado que Croacia tenía mejores jugadores que México, referentes del Barcelona, del Real Madrid, del Bayern, etc. Y medio ninguneó a Memo Ochoa. Esto calentó aún más un partido tenso que se mantuvo 0-0 hasta el minuto 75 cuando Rafa Márquez anotó su tercer gol en 3 mundiales distintos. Luego, gol de Andrés Guardado y el tercero fue de Chicharito. Marcador final 3-1. México, en vez de limitarse a empatar para meterse a octavos, prácticamente le dio un paseo a la misma selección que 4 años más tarde jugaría la gran final del mundial. Fue este seguramente el partido más redondo de México en los mundiales, jugado bien de principio a fin. Tan bien que hasta le perdonamos esa dolorosa combinación de camiseta verde con shorts negros. Gracias a la Copa Confederaciones 2005, la única selección que despertó optimismo en los mexicanos de cara al Mundial fue la que se presentó en Alemania 2006 y paradójicamente fue seguramente la que peor fase de grupos ofreció. Tras empatar con Angola, vencer a Irán y perder con Portugal en un grupo a modo por haber sido cabeza de serie, México se las veía con Argentina en el cuarto partido. El momentazo número 6 de la selección de los mundiales lo vivimos al minuto 6 de ese encuentro cuando Rafa Márquez en tiro de esquina remató de cabeza para el 1-0. Fue el primero de sus 3 goles en 3 mundiales distintos, justo 4 años después de haber abandonado el barco con un cobarde codazo en el naufragio de Corea-Japón 2002 contra Estados Unidos. Ese gol redimió a Rafa Márquez y fue la base que le permitió al México de Ricardo Lavolpe desplegar el que para muchos fue su mejor partido de fútbol en la historia de los mundiales. Un partido que acabó perdiendo, por cierto, pero todas las emociones previas al gol de Maxi Rodríguez son imposibles de olvidar. Como casi siempre, la selección mexicana llegó al Mundial bateando muy bajo. Tuvo que cambiar de técnico de emergencia para no quedarse fuera de Corea-Japón 2002, pero todo cambió por arte de magia con Javier Aguirre y más cuando en el Mundial venció a Ecuador, segundo mejor equipo en la eliminatoria de Conmebol, y a Croacia, tercer lugar del Mundial anterior. Pero el gran momento no llegó hasta el tercer partido, porque además México, lejos de estar clasificado con 6 puntos, tenía una diferencia de goles de apenas +2, por lo que iba a quedar eliminado si perdía contra Italia, que como siempre a esas alturas estaba contra las cuerdas y tenía que ganar. México no podía caer y llegó entonces el gran momento, el quinto mejor momento en la historia de México en los mundiales. Jared Borgetti de espaldas a la portería, en el límite del área, con un ángulo que ni el inventor de la hipotenusa y con la marca de Paolo Maldini hace un remate imposible para vencer a Gianluigi Buffon. Sin lugar a dudas, el mejor gol, no solo el más importante, sino técnicamente el mejor gol de los más de 300 que Jared marcó en su carrera. Eventualmente, Alessandro Del Piero salvó a Italia de la eliminación, pero el empate 1-1 no solamente clasificó a México, sino que lo hizo en primer lugar de grupo con la histórica suma de 7 puntos. México no había ido al Mundial de Italia 90 castigado por la trampa de los cachirules. México 86 ya estaba muy atrás y con la sensación que la selección no aprovechó del todo su localía. Antes de eso, el Tri no supo clasificarse a España 82. Fue la peor selección de Argentina 78. Perdió el premundial rumbo a Alemania 74 y mientras más retrocedamos en el tiempo, más descubriremos que México era una selección sin historias positivas que contar en los mundiales. Todo este preámbulo es para hacerles entender el contexto y por qué los 2 goles de Luis García contra Irlanda en Estados Unidos 94 fueron tan, pero tan memorables.
México no era nadie. Venía de perder contra Noruega en el primer partido de ese mundial y contra Irlanda logró la segunda victoria en un mundial del que no fuera organizador. El único antecedente databa de 1962. Luis García vivía su mejor momento como futbolista y de media vuelta y media distancia vacunó 2 veces en Orlando a los derretidos irlandeses a 41 grados centígrados, uno de los partidos más calurosos en la historia de los mundiales. Gracias a ese marcador de 2-1 y el posterior gol de Marcelino Bernal contra Italia, México no solamente acabaría clasificando a octavos, sino que lo haría en un hasta entonces inconcebible primer lugar de grupo por encima de Noruega, de Irlanda y de Italia. El Mundial de 2010 fue terrible. Javier Aguirre andaba insoportable, el Guille Franco no metía una y el Bofo Bautista corría menos kilómetros por partido que el Conejo Pérez, quien a los 60 y tantos años volvía a ser el portero de la selección para gusto de nadie. Tras haber empatado en la inauguración con el anfitrión Sudáfrica y sin transmitir ninguna ilusión, esa selección tenía que jugar el segundo partido contra Francia. Los más optimistas confiaban en un empate, que sonaba imposible. La mayoría pensaba que la subcampeona del mundo nos haría papilla. El partido era a ganar o morir, porque Uruguay había vencido a Sudáfrica el día anterior y estaba prácticamente clasificado a octavos de final. Ya no era la Francia de Zidane y Henry, pero era la Francia de Ribéry, de Anelka, de Vidal, de Hugo Lloris y hasta de un jovenzuelo llamado André Gignac. Al minuto 65, Chicharito quedó mano a mano con Lloris y anotó el 1-0. Era el primer mundial del Twitter y la fábrica de memes ya revivía la heroica batalla del 5 de mayo en Puebla. México estaba perdidamente enamorado del Chicharito en 2010 cuando todavía no desarrollaba su lado perverso. El guión no podía ser mejor. O sí que podía, porque el verdadero ídolo Cuauhtémoc Blanco también se hizo presente en el marcador, cobrando con categoría un dudoso penal para el 2-0, con el que México se clasificaba a octavos de final y dejaba fuera a la selección francesa. Por primera vez, después de muchos empates gloriosos, México derrotaba en el Mundial a un gigante. México se metió en el Mundial ya no de panzazo, sino sacando el ombligo para ganar el repechaje que le acreditó como invitado número 32 a Brasil 2014 por encima de Nueva Zelanda. Además de eso, en el sorteo le tocó Brasil. Brasil en calidad de anfitrión. No había manera de sobrevivirlo. Memo Ochoa, que venía a ser tercer portero en Alemania 2006 y suplente del Conejo Pérez en Sudáfrica 2010, jugaba en Brasil 2014 su segundo partido tras un día de campo en la jornada 1 contra Camerún. Fue entonces cuando Francisco Guillermo Ochoa Magaña se presentó ante el mundo entero, estirándose acrobáticamente hacia su poste derecho para sacar del ángulo inferior el cuerpo dentro de la portería, pero la mano firme en la línea, y así negarle el gol a Neymar, que se había elevado y rematado con solidez. Un paradón tan imposible que hasta pasó por el filtro de la tecnología del ojo de halcón para certificar que el balón no había rebasado la línea. Ochoa tuvo 3 atajadas más, achicó bien en un mano a mano en que le acabaron estrellando el balón, sacó con la cintura un violento remate de Neymar a primer poste y sacó un potente pero mal direccionado cabezazo de Thiago Silva tras un tiro de esquina. México le sacó el empate 0-0 a Brasil en Brasil, y todo gracias a la mejor noche de Memo Ochoa. ¡La portera de mis sueños! El Chucky Lozano. Otra vez la burra al trigo. A pesar de lo aprendido en los 9 mágicos e inesperados momentos que nos han traído hasta aquí, otra vez nadie, pero absolutamente nadie contaba con que México vencería a Alemania, la campeona del mundo, en el arranque de Rusia 2018. Ese partido el Tri lo ganó jugando al contragolpe. Memo Ochoa salvó lo que tenía que salvar y cuando llegó su momento, Andrés Guardado y Chicharito supieron qué hacer. Sobre todo este último, cuyo pase dejó a Irving Lozano camino a la portería. El Chucky dejó plantado con un recorte a Mesut Özil, que no quiso hacerle penal, enganchó hacia adentro y en lugar de precipitarse como tantos de sus antepasados en situaciones similares, Luis Hernández vacunó a Manuel Neuer. Imposible determinar quién estaba más incrédulo,
si los alemanes, los mexicanos o el resto del mundo, pero México lo había vuelto a hacer en fase de grupos y esta vez a lo grande. Alemania, que desde el Mundial de 1938 siempre había quedado entre los 7 primeros lugares de cada mundial, no se levantaría de tamaño zarpazo del Chucky y quedó eliminada a las primeras de cambio por primera vez en 80 años. Ahora, en la antigüedad, México también tuvo sus ratos en la historia de los mundiales, así que por respeto a esta historia y sobre todo a los premillennials que por accidente estén viendo este video, vamos a repasar rápidamente también los 5 mejores momentos de México desde México 86 para atrás. México contra Bulgaria, México 86. Manuel Negrete en el Estadio Azteca mete el gol más bello en la historia de los mundiales, al menos según los mexicanos. La selección avanza por primera y única vez al quinto partido. México contra Bélgica, México 70. Gol de penal del Halcón Peña y México por primera vez pasa a la fase de grupos, también en el Estadio Azteca. Inglaterra 66. A México le toca un grupo de terror y lo solventa empatando 1-1 con Francia y 0-0 con Uruguay. Ambos partidos en Wembley. Chile 62. México gana el primer partido de su historia en los mundiales. 3-1 a Checoslovaquia, que ya estaba clasificada y que acabó metiéndose hasta la final de aquel mundial. Suecia 58. Los 13 primeros partidos de México en la historia de los mundiales se saldaron con 12 derrotas y un empate. Ese primer punto lo consiguió tras 28 años y al minuto 89 en un partido contra Gales, gracias a un gol de Jaime Belmonte. Lo que pasa es que en la antigüedad había 16 selecciones en las Copas del Mundo, piénsenlo. Era el equivalente jugar la fase de grupos a lo que es hoy jugar los octavos de final. Entonces a México le costaba mucho la calidad de los rivales contra los que tenía que enfrentarse, como le sigue costando mucho ese partido de octavos de final. No ha cambiado tanto la historia como parece. Me interesa mucho leer sus comentarios para saber si hay algún momento que no incluí yo en esta lista de memorias y si coinciden conmigo, que creo que van a coincidir, en lo que seguro tienen una opinión diferente es en el orden. Algunos seguramente los puse demasiado abajo, otros los puse muy arriba. Déjenme saber cuáles son sus listas del 1 al 10. Activen la campanita de notificaciones, suscríbanse al canal y lo más importante de todo, nos vemos muy pronto, pero muy pronto en la próxima entrega.